Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido un día más de vida y una oportunidad para seguir aprendiendo de las enseñanzas del Zohar HaKadosh. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovechalo. ¡Comenzamos! Zohar 75. Elohim probó a Abraham. Una sinopsis. El Zohar explora el relato de la atadura de Yitzhak. El carácter bíblico de Yitzhak es un código referente a la energía de la columna izquierda, nuestra naturaleza reactiva, autoconcentrada. Abraham corresponde a la columna derecha, nuestros atributos positivos de compartir. El relato es una metáfora para el trabajo espiritual del hombre, el cual es reprimir y transformar sus deseos reactivos egoístas en cualidades positivas y de compartir que incorporen cuidado y preocupación por otros. La aplicación de este pasaje. Repetidamente algo en nuestra naturaleza nos provoca a consentirnos en una conducta negativa, aunque ésta vaya contra nuestra misma voluntad. Del mismo modo, somos obligados a renunciar a buenas acciones a pesar de nuestras mejores intenciones de seguir adelante. Esta idiosincrasia singularmente humana es una representación del conflicto actual entre el deseo de recibir del cuerpo y el deseo de compartir del alma. Despertamos la fuerza interior y la fuerza de voluntad para reprimir a nuestra propia inclinación al mal e impulsos negativos, conocida cabalísticamente como el deseo de recibir solo para uno mismo. Y sucedió después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él contestó, heme aquí. Bereshit 22:1. Rabí Yehudá empezó la discusión con el versículo, Tú eres mi rey, Elohim, Teilín 44:5. Esto simboliza la completa unificación de todos los grados como uno. Están adheridos uno al otro. Esto es porque en este versículo están las sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet y Malhut, que representan a todos los grados, porque tú alude a Gesed de acuerdo con el misterio del versículo, tú eres un sacerdote por siempre, Teilín 110:4. Elohim es Geburah, eres es Tiferet, y mi rey es Malhut. Ordena la salvación de Jacob, Teilín 44:5. Significa que todos los mensajeros que realizan su misión en el mundo deben ser del lado de la misericordia y no del lado del juicio. Hay emisarios de ambos lados, algunos del lado de la misericordia y algunos detrás de la condena severa. Aquellos mensajeros que vienen del lado de la misericordia nunca toman sobre sí mismos una misión de condena en el mundo. Ustedes podrían decir, pero hemos aprendido que el ángel que fue revelado a Bilam era un ángel de misericordia que cambió a mensajero de condena, mostrando con eso que un mensajero de misericordia puede ejecutar condena. Sin embargo, la respuesta es no. Más bien, él fue un mensajero de misericordia que vino a proteger a Israel y a estar en su favor. Pero en relación a Bilaam, él era un mensajero de condena. Así estos son los caminos del Santísimo, bendito sea él, cuando hace el bien a alguien. Podemos ver que este beneficio a una persona puede ser un castigo para otra persona, y así, el primero fue un mensajero de misericordia para Israel, pero para Bilaam fue un mensajero de condena. Por esto él suplicó, ordena la salvación de Jacob. Así dijo David, ordena esto
para el mundo, de modo que cuando un mensajero sea enviado del lado de la misericordia. Rabbi Abba dijo, ordena salvación para Jacob. Significa que él rezó por Jacob, rezó por aquellos en el exilio que pudiesen recibir salvación. Ven y ve, Jacob fue la gloria de los patriarcas. Si no hubiera sido por Yitzhak, Jacob no habría aparecido en el mundo. Por esta razón, ordena salvación para Jacob, alude a Yitzhak, quien es el liberador de Jacob, porque cuando Yitzhak fue salvado durante la atadura de Yitzhak, esta fue la liberación de Jacob. Y sucedió después de estas cosas. Rabbi Shimon dijo, hemos aprendido que las palabras y sucedió en hebreo, Vayehi, en los días, son dichas referentes a un problema. Así, aún no está escrito en los días de. Hay, sin embargo, un cierto tinte de angustia cuando dice Vayehi y sucedió después. Significa que ocurrió atrás de los más inferiores de los grados de Atzilut. ¿Y qué es esto? Es estas cosas en hebreo Devarim, a saber, Malhut, como está escrito. No soy hombre de palabras, en hebreo Devarim, Shemot 4:10. ¿Y qué es después de este grado? Esto es, después de Malhut, es una referencia a las palabras que Elohim probó a Abraham, lo cual significa que la inclinación al mal vino de allá para representar acusaciones ante el Santísimo, bendito sea Él. Por lo tanto, Elohim probó a Abraham. Esta frase debe ser estudiada cuidadosamente. Debió haber sido escrito probó a Yitzhak, porque Yitzhak tenía ya 37 años y su padre no podía ya castigarlo por sus pecados. De ese modo, si Yitzhak hubiese dicho rehúso obedecer, su padre no habría sido castigado a causa de él. Así que entonces, ¿por qué está escrito que Elohim probó a Abraham en lugar de probó a Yitzhak? Y contesta, definitivamente debe ser escrito, probó a Abraham, porque se suponía que él estaba incluido dentro del juicio, ya que no había juicio en Abraham previamente. Él había consistido enteramente de Gesed. Ahora, agua estaba mezclada con fuego. Gesed fue mezclado con juicio. Así Abraham no alcanzó la perfección hasta que se coronó, preparó para realizar el juicio y establecerlo en su lugar. Así toda su vida no alcanzó la perfección hasta ahora, hasta que agua se mezcló con fuego. La derecha se mezcló con la izquierda y fuego con agua. La izquierda con la derecha. Por esto es que Elohim probó a Abraham y no a Yitzhak, porque el Santísimo, bendito sea Él, invitó a Abraham a ser incluido en el juicio de acuerdo con el secreto de la izquierda. Así, cuando él realizó el acto de atar a Yitzhak, el fuego entró en el agua. Esto es, el juicio entró en Gesed, y ellos fueron perfeccionados uno por el otro. Como fue dicho antes, esto es lo que el acto de juicio logró. Incluyó uno dentro del otro. Esta es también la razón por la que la inclinación al mal vino y acusó a Abraham de no estar apropiadamente perfeccionado hasta que realizó el acto del juicio al atar a Yitzhak. El lugar de la inclinación al mal está después, más allá de estas cosas, lo cual alude a Malhut de acuerdo con el versículo el pecado se agazapa en la puerta, Bereshit 4:7.
y de ese modo él viene a acosar. Ven y ve, observen el misterio detrás de esta cuestión. Aunque está escrito Abraham y no Yitzhak, Yitzhak está, no obstante, incluido en el pasaje. Está escrito, Elohim probó a, en hebreo, Abraham, Bereshit 22:1. En vez de probó Abraham, en lugar de una partícula dativa, usa et. Et es preciso y alude a Yitzhak, porque en ese tiempo Yitzhak residía en la Geburá inferior, que se refiere a la Nukba, y cuando fue atado y pasó por el proceso de juicio realizado por Abraham, Yitzhak fue coronado en su lugar junto con Abraham, y el fuego combinado con agua, y se elevó. Y Abraham con Gesed se elevó a Jochma, y Yitzhak con Geburá se elevó a Biná. Entonces la disputa fue resuelta apropiadamente, porque ellos hicieron la paz entre ellos mismos, cuando fuego y agua fueron combinados y se hicieron inclusivos uno del otro. ¿Quién ha visto alguna vez a un padre misericordioso hacer una cosa cruel a su hijo? Esto es solamente para terminar la disputa y combinar agua con fuego. Esto se refiere al atributo de Gesed de Abraham con el fuego de Yitzhak. A cada uno es apropiadamente coronado en su lugar, y esto permaneció así hasta que apareció Jacob, quien fue el secreto de la columna central. Entonces todo fue apropiadamente establecido, y todos los tres patriarcas alcanzaron la perfección, lo cual significa que se convirtieron en una carroza para las tres columnas superiores, y de ese modo los seres superiores e inferiores fueron apropiadamente establecidos. Del versículo "y le dijo, toma a tu hijo", Bereshit 22:2, él pregunta, ¿cómo podría Abraham haber tomado a Yitzhak, su hijo, por la fuerza cuando ya era tan viejo? Si ustedes dicen que Yitzhak estaba aún bajo su autoridad y por lo tanto tenía que obedecer las órdenes de su padre, esta sería una buena explicación. Pero esto es similar a toma a Aarón y su hijo Elazar, Bemidbar 20:25, donde el significado es solamente convencerlos con palabras y recordarles que deben satisfacer la voluntad del Santísimo, bendito sea Él. Así aquí también con Abraham, el significado es tomar con persuasión verbal a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Como está escrito, iré a la montaña de la mirra, en hebreo, Mor. Shir Hashirim 4:6, para ser establecido en un lugar apropiado. Y vio el lugar a lo lejos. Una sinopsis. Cuando Abraham camina con Yitzhak al lugar del sacrificio, le es concedida una visión clara como el cristal de su futuro nieto, Jacob, el hijo predestinado de Yitzhak. Abraham percibe el importante papel que Jacob desempeñará en el mundo. No obstante, él permanece fiel a su compromiso de sacrificar a su hijo. A pesar de su visión tan precisa, Abraham entrega el control total, colocando toda su confianza en las palabras del Creador. La aplicación de este pasaje. La naturaleza del hombre es sucumbir a las tentaciones del mundo material, dar entrada a la tentación de la gratificación inmediata
a expensas de la satisfacción a largo plazo, la sabiduría y la fuerza para colocar nuestra confianza en las leyes espirituales de la vida y soltar el control a el Creador son concedidas a nuestra alma. Esta porción permite al resplandor del Creador iluminarnos y dirigirnos a lo largo de los corredores oscurecidos de la vida. En el tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Bereshit 22:4. El significado de en el tercer día ya ha sido explicado, pero desde entonces ya ha sido declarado. Y se levantó y fue al lugar que Elohim le había indicado. Uno preguntaría, ¿por qué entonces dice en el tercer día y vio el lugar a lo lejos? ¿Qué aprendemos de esta repetición? Él contesta, está escrito, porque de Yitzhak será llamada tu descendencia. Bereshit 21:12. Porque Jacob vino de él. Yitzhak es el secreto de la columna izquierda, la cual no tiene existencia sin la columna central, que es Jacob, y él es llamado el tercer día, porque Abraham, Yitzhak y Jacob son el secreto de Gesed, Geburah y Tiferet, los cuales son llamados 3 días. Así, Jacob, quien es Tiferet, es equivalente al tercer día. Esto porque él buscó a Jacob, quien es la causa de la existencia de Yitzhak. Las palabras "y vio el lugar a lo lejos" son similares a "desde lejos Hashem se me apareció", Yirmiyá 31:2, lo cual es el secreto de la columna central. La frase "y vio el lugar" se refiere a Jacob, de quien está escrito, y tomó de las piedras del lugar. Bereshit 28:11. De ese modo Abraham miró en el tercer día, que es el tercer grado, a saber, Tiferet, y allí vio a Jacob, quien había salido de él. Pero a lo lejos significa en un tiempo lejano, como ya hemos explicado, más bien que en el futuro cercano. Rabí Elazar le dijo, ¿por qué es Abraham elogiado cuando él ya vio que Jacob estaba destinado a salir de él? Ya que él estaba en camino para sacrificar a Yitzhak, esto no puede ser un gran elogio para él. Esto es particularmente verdad, porque esto debe traer alguna duda a su mente acerca del Santísimo, bendito sea Él. Si Él está a punto de ofrecerlo como un sacrificio, ¿cómo entonces nacería Jacob? Él le dijo, es cierto que vio a Jacob, porque aún antes del sacrificio, Abraham tenía conocimiento de sabiduría. Esto significa que él ya había alcanzado los mojín celestiales que fluyen sobre las 3 columnas, la tercera de las cuales es Jacob. De esa manera, él vio en el tercer día, que es el tercer grado, Tiferet, para atraer perfección de éste. Esto es, para completar sus mojín, porque la perfección no puede ser alcanzada sino a través de la columna central. Entonces las Escrituras dicen que él vio a Jacob, como está escrito, y vio el lugar, significando que vio la columna central, la cual es llamada Jacob. Pero esto estaba todavía muy lejos de él, ya que él no podía alcanzarlo ahora. Él estaba en camino para atar a Yitzhak y no deseaba tener dudas acerca del Santísimo, bendito sea él, quien le dijo ofrecer a Yitzhak como un sacrificio.
y por lo tanto no alcanzó la columna central completamente, como está explicado más adelante. Las palabras a lo lejos significan que él solo lo vio a través de un espejo nublado, que es por lo cual no lo vio claramente. Si el espejo iluminador hubiese estado sobre el espejo opaco, entonces Abraham lo habría captado apropiadamente. Pero este no era el caso. Así Abraham lo vio solamente a lo lejos. Y él pregunta, ¿por qué el claro espejo resplandeciente desapareció? Y responde, porque este es el grado de Jacob. Y como Jacob no había nacido todavía, su aspecto todavía no estaba presente sobre este grado. Además, este desapareció para que Abraham pudiera ir y atar a su hijo y recibir su recompensa. De acuerdo con eso, él vio el lugar a lo lejos. Significa que vio a Jacob, como está explicado, a lo lejos, significando que no llegó a él. El versículo, y llegaron al lugar que Elohim le había dicho, Bereshit 22:9, implica que aunque él tuvo la capacidad de ver a Jacob, Abraham dijo que el Santísimo bendito sea él, quien le dijo que atara a Yitzhak, conoce ciertamente otra manera de alcanzar su fin. Así que inmediatamente Abraham construyó un altar allí, lo cual significa que aunque él vio que Yitzhak procrearía a Jacob, no tenía dudas acerca de las órdenes del Santísimo bendito sea él, y por su confianza en el Santísimo bendito sea él, construyó un altar. Pero antes de esto está escrito, y Yitzhak habló a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, lo cual ya ha sido explicado. Pero ¿por qué no le contestó del todo? Y contesta, porque Abraham cesó de tener la misericordia de un padre hacia su hijo. En vez de eso, el atributo de juicio vino sobre él. Esta es la razón por la que no le contestó la primera vez. Así está escrito. Aquí estoy, hijo mío, aquí estoy, como decir, la misericordia se ha ido y cambiado en juicio. Noten que está escrito, y Abraham dijo, en vez de, y su padre dijo. Esto es porque él no era más como un padre, sino que se había vuelto un adversario. Del versículo, Elohim proveerá para sí el cordero. Bereshit 22:8. Él dijo, debió haber sido escrito, nos proveerá y no, para él. Y contesta que él le dijo, Elohim proveerá para sus propias necesidades cuando él lo necesite. Pero ahora mi hijo y no el cordero es la ofrenda. Inmediatamente está escrito, y los dos caminaron juntos, lo cual significa que Yitzhak siguió la voluntad de su padre. Rabbi Shimon empezó con el versículo, He aquí que los poderosos clamarán afuera, los embajadores de la paz llorarán amargamente. Yeshayá 33:7. En este versículo los poderosos también, ángeles, son los ángeles celestiales que lloraron en el tiempo en que Yitzhak fue atado sobre el altar y desearon que el Santísimo bendito sea él recordase y cumpliese la promesa en el versículo, y lo sacó afuera, Bereshit 1:5, que alude a la bendición de su descendencia. Por lo tanto, ellos clamarán afuera. Está escrito. Embajadores de paz son otros ángeles quienes estaban destinados a caminar frente a Jacob por amor a Jacob.
El Santísimo bendito sea Él les prometió perfección como está escrito, y Jacob iba en su camino y lo encontraron los ángeles de Elohim. Bereshit 32:2. Estos son llamados los ángeles de paz, y todos ellos lloraron cuando vieron a Abraham atando a Yitzhak. Los seres superiores e inferiores temblaron y se estremecieron por Yitzhak. Abraham, Abraham. Una sinopsis. Durante la atadura de Yitzhak, un ángel llamó por su nombre a Abraham 2 veces. Cabalísticamente, Yitzhak corresponde al deseo de recibir negativo y egoísta, la raíz de toda conducta egoísta y egocéntrica. Abraham es una metáfora para los atributos positivos de compartir de un hombre. La buena disposición de Abraham para sacrificar a su hijo Yitzhak es un código significando la subyugación completa del deseo de recibir negativo de Abraham. La segunda pronunciación del nombre de Abraham, hecha por el ángel, indica la transformación completa de la naturaleza de Abraham a un deseo de compartir. La aplicación de este pasaje. Las acciones extraordinarias y la fe de Abraham crearon un depósito de energía para ser atraída por todas las generaciones futuras en su esfuerzo por transformar completamente su naturaleza. El cambio en el nombre de Abraham y su aparición en este texto de Zohar es el portal a través del cual la energía fluye. Estas fuerzas metafísicas despiertan un conocimiento de nuestros propios atributos negativos y genera el deseo y la fuerza para subyugar a nuestro ego, transformando todos nuestros deseos desenfrenados en atributos positivos que incluyan atención y compasión para otros. Y lo llamó el ángel de Hashem, Abraham, Abraham. Bereshit 22:11. Hay una marca disyuntiva entre los dos Abraham, lo cual significa que el segundo Abraham no es el mismo que el primero. Abraham, después de la atadura, ha alcanzado la perfección porque ha sido incluido con Yitzhak, mientras que el primer Abraham no ha alcanzado todavía la perfección, porque no estaba todavía incluido dentro de Yitzhak. En forma similar, Shmuel Aleph 3:10, también tiene una marca disyuntiva entre los dos nombres, lo que significa que el último está perfeccionado, en tanto que el primero no. ¿Por qué? Porque el último ya era un profeta, mientras que el primero no había alcanzado todavía ese grado. Pero en Moshe, Shemot 3:4, no hay pausa entre los nombres, porque siempre, desde que Moshe nació, la Shekinah nunca se apartó de él. Así no hay diferencia entre el último y el primero. Abraham, Abraham, dijo Rabí Hillá. La razón por la cual él llamó su nombre 2 veces fue despertarlo con un espíritu diferente, una diferente acción y un corazón diferente. Rabí Judá dijo, Yitzhak fue purificado y elevado apropiadamente ante el Santísimo, bendito sea él, al ser atado sobre el altar, como el aroma de especias que los sacerdotes ofrecían ante él 2 veces al día. Así el sacrificio fue perfeccionado, como si fuera ofrecido y quemado, como un dulce aroma ante Hashem. Abraham se sintió triste cuando le fue dicho, no abatas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Bereshit 22:12. Porque él pensó que esto significaba
que su ofrenda no era perfecta, que todos sus preparativos y la construcción del altar fueron en vano. Pero inmediatamente está escrito, y Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí que detrás de él estaba un carnero atrapado en un matorral. Y ofreció en lugar de Isaac, y alcanzó así la perfección. Hemos aprendido que el carnero era el que fue creado en el crepúsculo, pero tenía 1 año de edad, como está escrito, un cordero de 1 año, Bemidbar 7:63, fue requerido para él ser de 1 año de edad, tal como la ofrenda diaria. Si es así, ¿cómo pueden ustedes decir que el carnero nació en el crepúsculo? Y contesta, estaba predestinado. Entonces, en el crepúsculo, en la víspera de Shabbat, que el carnero estuviese a mano para Abraham cuando él lo necesitara. Así que nació realmente en el crepúsculo, y cuando era de 1 año de edad, se encontró con Abraham. Fue como todas las otras cosas creadas en la víspera del Shabbat, en el crepúsculo, lo cual significa que ellos estaban predestinados a realmente aparecer en el tiempo de necesidad, y así fue ese carnero que fue sacrificado en lugar de Yitzhak. Y en toda la aflicción de ellos, él tuvo aflicción. Una sinopsis. En la misma forma que un progenitor sufre cuando su hijo está siendo lastimado, el Zohar revela que el Creador sufre igualmente cuando alguien en este mundo experimenta dolor. La aplicación de este pasaje. La visión religiosa convencional del Creador es la de una deidad que reparte castigos y recompensas. En realidad, el Creador es una fuerza infinita de compartir cuya esencia es solamente bondad, cuyo único deseo es otorgar inacabable placer a las almas del hombre. El Creador ni castiga ni premia, son las acciones del hombre las que determinan cuál camino a la satisfacción infinita ha de seguir. Los dones de la Torá y el Zohar fueron revelados para que el hombre pudiera escoger el camino de la misericordia y realización. Cuando sufrimos o nos angustiamos, es la naturaleza inherente al Creador sentir y experimentar este dolor junto con nosotros. El conocimiento de esta verdad profunda conecta a nuestra alma con el Creador, ayudando a disipar rápidamente cualquier oscuridad que está causando sufrimiento en nuestra vida. Creamos la conciencia que el Creador está siempre con nosotros, sintiendo nuestro dolor siempre que estamos lastimados. Él abrió la discusión con el versículo: en toda la aflicción de ellos, él tuvo, en hebreo, aflicción, y el ángel de su presencia los salvó. Yeshayá 63:9. Ven y ve, durante el tiempo en que Israel estuvo afligido con problemas, no, está escrito con la letra Aleph, pero pronunciada lo. Él estuvo con la letra Vav, porque el Santísimo, bendito sea Él, estuvo afligido por la aflicción de ellos. De ese modo, lo con una Aleph, lo cual significa que Él no estuvo afligido, se refiere a un lugar más elevado, aunque no hay pesar o congoja allá arriba en el lugar descrito por las palabras. Fortaleza y regocijo están en su lugar. Divrei Hayamim Aleph 16:27.
Sin embargo, las aflicciones de Israel llegan a este alto lugar. El término lo, con una alef, es usado en forma similar en es Él quien nos hizo y no, en hebreo lo, nosotros mismos. Tehilín 103, en donde lo está escrito con una alef, pero pronunciado con una vav, lo cual significa literalmente, y nosotros pertenecemos a Él, en hebreo lo. Del versículo, y el ángel de su presencia lo salvó, Yeshayá 63:9. Él dice, pero Él está junto con ellos en su aflicción, como el principio del versículo declara. Ahora estás diciendo que Él los salvó. Si Él está todavía con ellos en su aflicción, entonces Él todavía no los ha salvado. Y contesta, no está escrito, los salva, sino los salvó, en tiempo gramatical pasado, significando que ellos ya habían sido salvados. Esto significa que Él los salvó, permaneciendo junto con ellos en la misma aflicción y sufrimiento de ellos. Ve y ve. Cada vez que los hijos de Israel están en exilio, la Shekinah está con ellos. Esto ya ha sido explicado, como está escrito. Entonces Hashem su Elohim los regresará de cautiverio y tendrá compasión de ustedes. Devarim 33. El versículo los regresará de su cautiverio significa literalmente que, usando el verbo transitivo, nos informa que la Shekinah está con ellos en el exilio, a saber, se sentará. Una explicación diferente del versículo, y el ángel de su presencia los salvó, es que se refiere a la Shekinah, la cual está con ellos en el exilio, como está declarado en el principio del versículo. Ustedes alegarán que Él los salvó, pero si Él está junto con ellos en el exilio, entonces todavía no los salvó. Y contesta, es muy cierto que los lugares de residencia del Santísimo, bendito sea Él, están en el exilio, donde quiera que están las aflicciones de Israel, significando que el Santísimo, bendito sea Él, está presente en cada simple aflicción y sufrimiento traído sobre Israel. Y porque la Shekinah reside con ellos, el Santísimo, bendito sea Él, recuerda beneficiarlos y sacarlos del exilio, como está escrito primero, y recordé mi pacto, Shemot 6:5. Lo que se refiere a la Shekinah, más tarde está escrito, y ahora, he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha venido a mí, Shemot 3:9. De esa manera, Él realmente los salvó, al estar con ellos en su aflicción. Y aunque el versículo anterior aparece después del último, no hay contradicción aquí, porque no hay secuencia cronológica en la Torá. La frase, además he visto, incluye otro ver, el cual es el primero entre todos, como está escrito, y Elohim recordó su pacto, Shemot 2:24, que es la Shekinah. Este versículo aparece antes del versículo, y he recordado mi pacto, con, en hebreo, Abraham. Él pregunta, ¿debió haber sido escrito recordó su pacto con Abraham? Y contesta, con Abraham alude a la armonía y unión de la Shekinah con los patriarcas, porque la partícula escrita antes de Abraham
es el nombre de la Shekinah. Así con Abraham significa el sudoeste, esto es, el abrazo de la derecha, porque el sur es el secreto de la derecha y de Gesed, que es Abraham. El oeste es el secreto de la Shekinah, que es llamada Et, y a la cual Abraham abraza con Hasadín. Con Yitzhak se refiere al noroeste, a saber, el abrazo de la izquierda, porque el norte es el secreto de la izquierda, y de Geburá, que es llamada Yitzhak, y el oeste es el secreto de la Shekinah, que es llamada Et, a la cual Yitzhak abraza con sus Geburot y con Jacob. Significa una unión, un todo, una perfecta unión, como propiamente debe ser. Esto alude a la unión de Zeir Anpin, que es llamada Jacob, con la Shekinah, que es llamada Et, y la unión no puede ser completada sin la columna central, la cual es Jacob. De ese modo, con Abraham y Yitzhak hubo solamente abrazo. Por lo tanto, está escrito de Jacob, una unión. Así la frase y con, en hebreo, be'et, Jacob, consiste de ambos, como un todo. Así la letra extra Vav en be'et alude a la perfección de esta unión, la cual es una unión perfecta y completa. De manera similar está escrito en hebreo et, el cielo, Bereshit 1:1, que es la calidad de la noche, la cual es la nukba, con día, que es Zeir Anpin, y la, en hebreo be'et, tierra, se refiere a la unión de la cualidad del día con la cualidad de la noche como uno. Esto se refiere a la inclusión de Zeir Anpin en la nukba, porque la letra Vav en be'et y el alude a la unión de lo masculino con lo femenino. Así el término et, el, aparece en todos ellos, como en con, en hebreo et, Abraham, y con, en hebreo et, Yitzhak. Sin embargo, en referencia a Jacob está escrito, y con, en hebreo be'et, que muestra que ellos están en completa armonía, porque lo masculino y lo femenino nunca se separan uno del otro, y el Santísimo, bendito sea Él, en el futuro hará oír su voz y anuncio a todo el mundo. Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no harán tratos con falsedad, y hay Salvador para ellos. Yeshayá 63:8. Bendito sea Hashem eternamente. Amén y amén. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.